Bienvenidos todos a un nuevo encuentro de los miembros del Appraisers Reading Club, contando hoy nuevamente con la participación del ingeniero Leonardo Ruiz Briceño y su conferencia Geomática, Dron y Tasación. Adelante. Le damos la bienvenida a nuestro conferencista en esta sesión, el ingeniero en sistemas y tasador venezolano Leonardo Ruiz Briceño, miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, de SOITAVE y ASAPROVE. Ha sido docente, investigador y empresario en diferentes países latinoamericanos en su especialización informática y sistemas, destacándose en tecnologías de información territorial con énfasis en sistemas de información geográfica, geomótica y drones. Agradecemos desde ya su participación en este encuentro con los miembros del Club de Lectura. Muchísimas gracias, Miguel, por esta invitación. Disculpen en la otra oportunidad que tuvimos esta reunión que se nos tuvo problemas con la electricidad y lamentablemente no pudimos finalizarla. Y bueno, luego de conversar un poco con Miguel, tuvimos la oportunidad de buscar la forma de tratar de integrar 3 o 4 exposiciones webinar que yo quería darle en uno solo que vamos a tener ahorita. Son las 13 y la 1:15, hora aquí de Guate. Yo sé que por allá hay otros en la noche, otros que están 2, 3, 4 horas más tarde, pero bueno, voy a tratar de tomarme el tiempo que me había primero otorgado Miguel, de unos 45 minutos para tratar de exponerle un conjunto de ideas o de material sobre todos estos temas. Y me faltó ponerle en el nombre esto de geomática, drones y tasación, el tema del catastro, que también me lo había pedido. Pero como no tenían más fechas para poder hablar, pues tratamos de integrar estas 4 o 5 charlas, webinar en una sola, que es lo que voy a darles hoy. Muy bien. Cuando estaba preparando la exposición, o sea, actualizándola de lo que habíamos hecho la semana pasada, hace como 15, 20 días, una persona me preguntó: Leo, ¿y tú cómo llegaste al mundo del avalúo? Y me pareció muy bonito poder contarle la historia, porque ahí voy a poder explicar de una vez todo y de cómo llegué allá y por qué llegué yo a este tema. Entonces voy a hacer una especie de storytelling aquí para que ustedes vean de dónde yo llegué a este mundo del avalúo, porque pasé por SOITAVE y por todo lo demás que hice. Y aprovecho entonces para hacer la exposición y vean ustedes toda la evolución de las tecnologías, de las herramientas y todo lo que estuvimos hablando. Mi historia se comienza por allá en el año 2001, donde yo me fui a trabajar a México, y la empresa de Puerto Rico, que estaba haciendo el catastro de la isla en ese momento, un proyecto de 50 y pico millones de dólares, imagínense ustedes, que llevó 6 años su ejecución. Muy interesante, pues, que partimos ahí prácticamente pues de cero en aquel momento. La isla tiene 72 municipios, y bueno, la idea de la justificación económica del proyecto era que con ese proyecto las municipalidades iban a poder cobrar su dinero para poder mantener su propia zona de cada uno de estos 72 municipios. Ahí estuve trabajando yo un par de años, y por ahí fue que empecé yo a meterme en el mundo del catastro. Esto es importantísimo que todos conozcamos, y sobre todo las personas que estamos en el área del avalúo, que conozcamos que el catastro, básicamente en todas las legislaciones y en toda la literatura, trabaja en tres importantes temas: el tema físico, el tema jurídico y el tema económico. Muchas veces con un solo fin, que es el fin fiscal, pero también hay fines jurídicos. Por ejemplo, en Centroamérica los catastros se hicieron solamente con fines jurídicos, porque no tenían más allá. Hubo un problema bastante grande, por ejemplo, en El Salvador se hizo un proyecto de 53 millones de dólares también. Es el país más pequeño de América, son apenas 12,000 kilómetros cuadrados, y ellos levantaron la mitad del catastro, 50 y pico de millones. Después hicieron otro préstamo para seguir avanzando, y cuando terminaron estaban felices, tremendo proyecto, y sorpresa, no hicieron la parte de evaluación, y después todo el mundo decía: ajá, ¿y cuánto me cuesta la propiedad? Nadie sabía qué responder. Entonces decía: oye, botaron 50 millones de dólares para no saber qué decirlo, solamente para medir
Y era uno de los problemas que surgía en este desconocimiento del catastro, el avalúo precisamente de las propiedades. Cuando yo me puse a estudiar, entonces me metí en el mundo del catastro. ¿Por qué? Bueno, les voy a contar la historia en Venezuela. La OEA sacó un financiamiento, consiguió un financiamiento del gobierno de Canadá y lo lanzaron a todas las Américas para que presentaran proyectos de catastro. Yo tuve la oportunidad en ese momento, vamos a llamarlo de casualidad, de estar trabajando en un municipio del estado Zulia, específicamente el municipio de Colón, y en un proyecto inicial de catastro, y entonces presentamos nuestra propuesta y la ganamos. Y bueno, por ahí comenzó este camino gigantesco con la parte del avalúo. Como ustedes saben, los que conozcan un poco del catastro en Venezuela, la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional del año 2000, que crea el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, esa ley establece esos tres mismos parámetros. Un catastro municipal en Venezuela debería de tener mínimo los tres componentes, el físico, el jurídico y el valorativo. Para eso se crean unas normas técnicas para la formación y conservación del catastro nacional, que era como el reglamento de la ley, pero específicamente enfocado en catastro, donde establecía una primera forma de hacer lo que se conoce como avalúo masivo, que es el que se utiliza más que todo en catastro. Pero ¿qué pasaba? Bueno, que yo me dedico... bueno, posteriormente tuve la suerte en la misma época de todo esto, a veces lo llaman casualidad, a veces lo llaman suerte, de que tres instituciones a nivel internacional estaban apoyando el catastro en toda la América. Una fue una fundación española llamada CEDET, otra fue una fundación americana gringa, se llamaba Lincoln Institute of Land Policy, y ya lo que ya les dije de la OEA. Los tres lanzaron participaciones, cursos, apoyo, de una manera bastante interesante. Y esta gente, yo tuve la suerte de hacer los tres cursos, inclusive me gané una beca de la Fundación CEDET, estuve 15 días participando en un proyecto de catastro donde fuimos invitados personas de diferentes partes de Latinoamérica para la formación en esta área de catastro. Y posteriormente me pasó igual en Lincoln Institute, ellos tenían un programa para formación de catastro, también recibí la beca y también me puse a hacer todo el proyecto. Después resultó que yo fui una de las primeras personas en toda América que hizo los tres cursos. Como conocía las tres instituciones, los integré. Yo logré hacer una reunión para integrar a estas tres personas porque pensé que estaban repitiendo lo mismo, pues gastando el dinero en lo mismo, cada uno de su enfoque, pero al final con las mismas intenciones. Para precisamente tratar de resolver la cantidad de espacios que quedaban sin llenar. Entonces, nosotros, como les dije, nos ganamos el proyecto de catastro y nos metimos en un proyecto de la OEA que se llamó MUNET, Municipios Eficientes y Transparentes, que básicamente daban financiamiento en dos áreas, catastro y gobierno electrónico, que fueron los dos proyectos que nosotros metimos en aquella oportunidad. El proyecto de catastro fue un éxito, nosotros nos lo ganamos y nos dieron, bueno, finalmente, nos dieron todo el financiamiento y nosotros logramos desarrollar el proyecto. A ver, déjame ver qué pasa aquí. Entonces, aquí está, ¿ves? Nosotros logramos montar el proyecto. Yo finalmente, como logré integrar los tres, me quedé trabajando con esta fundación, con los tres. Trabajé un tiempo con la Fundación CEDET, creamos la revista de la Red de Expertos Iberoamericanos, yo fui uno de sus editores durante 2 años y bueno, ahí salimos varias revistas y muchas de las revistas, de los temas que tocamos era precisamente ese, el avalúo. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente sabe del catastro físico, sabe del catastro jurídico, pero no sabe del catastro de la parte valorativa? Después me trabajé con la OEA y estuve trabajando en la evaluación de todos los proyectos de catastro que ellos habían financiado en Centroamérica. Entonces estuve viajando para Costa Rica, para Honduras, para El Salvador, que era donde habían desarrollado proyectos. En aquella época, irónicamente, no llegué hasta Guatemala, pero todos los demás países los conocí, los recorrí porque se habían dado financiamientos de proyectos para eso. Y también trabajé en Lincoln Institute porque, como les dije, fue el único que logré hacer los 3 cursos y entonces después me quedé como profesor. Lincoln es una institución americana de Estados Unidos, perdón, que se dedica
básicamente a dos grandes áreas. Una, el catastro multifinalitario, y el otro, que las municipalidades puedan recobrar la plusvalía de las inversiones que hacen en infraestructura, en equipamiento. Para eso todo se requiere precisamente la parte valorativa, la parte de hacer avalúos, pero yo siempre me llamaba la atención porque parecía que nadie en catastro sabía bien sobre lo que era el tema de valoración. Entonces fue cuando yo llego, bueno, estuvimos evaluando varios países, por ejemplo en Ecuador, la evaluación masiva de catastro se hace a través de zonas homogéneas. En España lograron descubrir una especie de algoritmo especializado que tomaba en cuenta tomaba en cuenta variables desde el punto de vista de la valoración de inmuebles, como de la parte de planificación urbana, de plusvalía y todo eso. Entonces desarrollaron un algoritmo bien interesante, en una forma un poco compleja, pero que estaba todo automatizada, y entonces a los municipios de allá, a los ayuntamientos, como se llaman en España, le daban, tenían que extraer estos valores, meterlos en esta fórmula, y entonces les daba una valoración del inmueble desde el punto de vista catastral, con un fin fiscal, ¿ok? Y en Estados Unidos, los países desarrollados fue a aplicar una tecnología que se llama CAMA, Computer Assisted Mass Appraisal, o sea, avalúos masivos asistidos por computadora, que en esa sí se colocaba todo lo que nosotros aprendemos en los cursos en todos estos programas de formación de la parte de valor, para ser tasador y valor, como por ejemplo la de esta gente. Por cierto, el año pasado, el 4 de septiembre, nos invitaron a todos que habíamos formado parte del grupo BUNET a dictar, esto fue la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del Ministerio de Agricultura y Riego de Perú. Nos invitó a todos los que habíamos formado parte de ese famoso proyecto de BUNET, de la OEA, a dictar unas conferencias e intercambiar experiencias sobre lo que era la modernización de la gestión catastral rural en Perú. Eso fue en el gobierno pasado. No, entonces, cuando yo llego y me meto en el mundo de SOITABE y estudio todo lo que es valoración de muebles, hago todos los cursos, valoración de empresas en marcha, valoración de fincas agropecuarias, rural, geoestadística de la evaluación inmobiliaria, valoración de maquinarias y equipos, me doy cuenta que el mundo del catastro estaba como que acéfalo, como que limitado, como que restringido en lo que era el mundo de la evaluación. ¿Por qué? Bueno, porque se requerían especialistas en el área de valoración, y esa parte no existía mucho en el área de catastro. De hecho, me acuerdo muchísimo cuando yo hice mi tesis en el curso de SOITABE, presenté, era también una tesis sobre CAMA. Hicimos un modelo de cómo podría funcionar eso. Me pasó algo bien gracioso, que el profesor me aprobó, me dijo muy bueno, me parece muy interesante, pero no entendí nada de lo que usted hizo y para qué lo hizo. Y era un poquito lo que venía diciendo. Ni del lado de la gente que trabaja en evaluación se conocía el área de catastro, ni la gente de catastro conocía el área de evaluación. Trabajan independientes, y fíjense cuando la legislación es muy clara diciendo que se requiere el avalúo dentro de lo que son los catastros. Y es ahí entonces donde yo me empiezo a meter fuertemente en hacer esa vinculación y tratar de entender cómo lograrlo, entender bien todo lo que era el mundo de la valoración desde el punto de vista de lo que hacen las asociaciones como por ejemplo SOITABE, para aplicarle el catastro, porque era fundamental, pues porque había esa necesidad, y ahí empezamos a trabajar. Ahora, ¿qué me dio cuenta? ¿Qué es esto de CAMA? CAMA, fíjense ustedes, yo lo dije, se lo traje de los países desarrollados, en el caso específico de Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de contactar a la gente de URISA. URISA es una especie de ONG o de asociación, una fundación allá en Estados Unidos, que se encarga de apoyar a los counties, a los condados, a los gobiernos locales, ayudarlos a entender lo que era la parte precisamente de esta necesidad que yo menciono, de tratar de ayudarlos a entender lo que son los sistemas de información geográfico aplicado a la evaluación para la creación de esta tecnología CAMA. Fíjense que ahí está muy involucrado lo que es la Asociación Internacional de Oficinas de Avalúo, que hay a nivel internacional, para la que pertenecemos pues muchas de estas instituciones, y ellos dictan una conferencia prácticamente anual.
tuve la oportunidad de asistir a 2 de ellas en varias oportunidades, para conocer qué era lo que se estaba desarrollando allá. Todo eso, como les dije, yo lo apliqué, lo integré, lo monté, pero bueno, lamentablemente de ahí no pasó porque, pues, primero, sobre todo por la tecnología que se requiere para manejarlo, que es lo que vamos a ver rápidamente hoy en este corto tiempo que tenemos. Para que ustedes vean un poquito esto de la tecnología Cama, fíjense que básicamente lo que es un sistema, un sistema bastante avanzado con una gran base de datos que integra todos estos componentes. Es como una especie de sistema donde están todos los componentes que nosotros conocemos desde el punto de vista de los avalúos, de la valoración de inmuebles, junto con todo lo que es la parte de catastro, o sea, mediciones, tipos de material, tipos de construcción, tiempo de la propiedad, pero también componentes dónde está ubicado, cuáles son los vecinos, qué tipo de servicios tiene. Todos los componentes nosotros sabemos para hacer una valoración, pero utilizando otro conjunto de tecnologías. Se desarrollaron muchas aplicaciones. En los Estados Unidos hay muchas aplicaciones que utilizan muchos de estos condados o de estas ciudades donde para que ellos se financien. Fíjense ustedes que la IAO, ellos tienen un estándar de cómo hacer avalúo masivo de la propiedad de los inmuebles. Y esto está ya más estandarizado. Esta tecnología no llegó totalmente a Latinoamérica, se retrasó, bueno, precisamente por la falta de información, por la falta de valores, por la falta de conocimiento, por la falta de integración entre los evaluadores y la gente de catastro, sobre todo en el área de los gobiernos municipales, que son los que utilizan, los que tienen la potestad en la mayoría de las legislaciones de Latinoamérica para hacer lo que es el catastro. Son competencias de las municipalidades, pero no tienen los recursos, ni financieros, ni humanos, ni metodológicos, ni nada de eso. Entonces, bueno, no llegó esta tecnología con toda esta potencia, pero se hicieron cosas bastante limitadas. Fíjense que empezaron, ya ahorita, esto me llegó a mí apenas hace como un mes que se lo compartí a Miguel, que son ya herramientas privadas, se llama Quark, una empresa, un software que trata de combinar aspectos urbanos, de planificación urbana, con aspectos de control del presupuesto de obras para la parte de valoración, con los sistemas de información geográfica, como mencionaba ahorita Miguel, como el QGIS. Entonces los tres se integran y entonces fíjense que son unos pequeños camas. Esto fue un tallercito que se dictó en el Colegio de Ingenieros Geógrafos de Bolivia. Como yo les dicto a ellos muchas conferencias en el instituto allá de ellos, les dicto varias conferencias, me pasaron la información. Pero son ejemplos, yo he visto de estos iguales en Perú, también se han hecho unos en Ecuador, etcétera. Estas pequeñas herramientas que ayudan a este proceso. Y entonces aquí es cuando caemos en uno de los términos de esta conferencia, que es la geomática. Como les dije, les hice un brevísimo, rapidísimo, un poquito más de 15 minutos de lo que es el mundo del catastro actualizado, pero en el área relacionado con la parte valorativa. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está el core de toda esta tecnología? Bueno, es básicamente una que se llama geomática. Si ustedes se meten en Wikipedia y ponen geomática, les aparecerá ahí una definición, que por cierto, yo soy uno de los autores de esta definición de Wikipedia. Ustedes saben, Wikipedia es una enciclopedia libre abierta, donde todos pueden participar y bueno, lo que tenemos acceso, lo que nos han dado acceso, podemos colocar parte de esta información y bueno, lo que ustedes ven ahí de la definición es parte de lo que yo redacté. Ahora, ¿qué es la geomática? Geomática es una tecnología se creó como integración de una gran cantidad de tecnologías territoriales que estaban todas regadas por ahí. Que si los sensores remotos por un lado, los sistemas de información geográfica por otro lado, la fotogrametría por otro lado, la geodesia por otro lado, los drones por otro lado. Y entonces lo que se trató ahora es integrarlas todas, las tecnologías geoespaciales, como también se le conoce, para y generar especialistas. En muchas universidades se comenzó a crear la carrera de ingeniería geomática, que básicamente eran especialistas
desde el punto de vista de ingeniería, que hacían todo se manejaban en todo este conjunto de herramientas. Por ejemplo, en México existen 15 universidades que dictan la carrera, está también en Chile, en Argentina, y en los últimos años, antes de la situación en Venezuela, se trató de crear, se creó de hecho la carrera en la Universidad de los Andes, lamentablemente nunca se puso a funcionar. Aquí en Guatemala tratamos de crear una, pero nunca tampoco nos dieron la opción. Pero bueno, igual pudimos, es lo que yo hago aquí, lo que he hecho yo en otros países, como lo que ustedes ya vieron cuando trabajé en Puerto Rico, me buscaron, era para eso. Solo que, bueno, yo soy especialista en geomática, pero siempre tenía al principio esa debilidad con respecto a la parte valorativa, que bueno, después cuando me capacité en todas estas tecnologías, logré entonces apoyar ya este componente económico dentro del catastro y que integrado con todos los demás componentes usando estas tecnologías de la geomática. Mucha gente me decía, Leo, pero yo puedo hacer catastro sin necesidad de hacer geomática. La verdad es que todos los proyectos que se han tratado de hacer de catastro sin esta tecnología son un fracaso, una pérdida de dinero, se bota el dinero porque es como que yo necesito para poder colocar toda la información valorativa, jurídica, física, en una herramienta, y esa herramienta es precisamente los sistemas de información geográfica más todos los demás elementos de la geomática. Si ustedes logran tener una persona que tenga este conocimiento, entonces empiezan a fluir todo lo que es el desarrollo de las tecnologías y de las herramientas. Y eso pues es lo que yo estaba haciendo desde hace más de 25 años en varios países. Bueno, vamos a comenzar. Esto era una pequeña introducción de lo que era esta parte de geomática drones. Ahorita traté de integrar a lo que hicimos el 18 de mayo, que se fue la luz, y voy ahorita a concentrarme o terminar de dar lo que en aquel momento daba para irse más específico a lo que es la parte de geomática y drones. Perdón. El estado de arte de los sistemas de información geográfico, básicamente ahorita están en dos grandes grupos, por llamarlo de alguna manera. Uno es el software propietario, que es el que ha estado durante, no sé, 50 años, y el software libre, que tiene aproximadamente unos 12 años. Del 2010 fue que comenzaron a crearse verdaderas herramientas serias que funcionaban adecuadamente, ¿ok? Voy a hablar un poquito de cada uno. En software propietario, pues los líderes todavía son líderes en algunos aspectos. Es la empresa ERRI, los fabricantes de ArcGIS, Mapinfo, que también toda la vida, a pesar de que ha pasado por diferentes propietarios, entonces se mantienen también como unos líderes por muchas de las aplicaciones que ellos desarrollaron. E Intergraph, que era una empresa en aquella época, un líder también, estaba entre segundo, tercero de las mejores herramientas. Lamentablemente se vino abajo y bueno, no logró continuar en esto. Ellos se desarrollan ahora en otras áreas, mucho más limitados, pero en un momento jugó un papel importante en todo esto del mundo de los SIC. A nivel de, bueno, aquí están las herramientas que les mencionaba. Comenzaron ERRI con ArcView por allá en los años 80 y después continuó con el famoso software ArcGIS. Hoy en día están muy enfocados más que todo en la web, que es la tendencia mundial. Mapinfo también tiene varias herramientas similares y Intergraph utiliza una herramienta que se llama Geomedia, que fue la que ellos desarrollaron. Toda esta historia estaba muy relacionada con la historia de la computadora como tal, de la computadora personal. Si no han visto esta película, se la recomiendo, búsquenla, está por ahí en internet ya tiene muchos años, que es la historia de Steve Jobs, la verdadera historia de Steve Jobs. Hicieron varias películas solamente de Steve Jobs, pero en realidad esta es la historia más real que se tiene y mejor, más completa. Ahí está la historia del IBM con su PC XT-AT, la famosa historia del sistema operativo MC2 de Microsoft y la historia de los productos de Apple. Esto tuvo mucho que ver con el desarrollo de los sistemas de información geográfica, porque antes de la PC todos los productos estaban hechos para mini computadoras, equipos muy costosos. Cuando salen los PC, todo se transforma y todo se trata de llevar hacia esta plataforma.
Entonces ahí es que cuando comienzan a popularizarse los sistemas de información geográficos y a dejar de ser solamente instrumentos de grandes corporaciones o de militares o de grandes instituciones de gobierno. Hasta que les dije que por ahí en el 2007 más o menos, 2008, comienzan a surgir productos de software libre porque todo el mundo estaba cansado de los altos costos de ArcGIS. Y entonces comienzan a desarrollarse los primeros software ArcGIS. Los españoles, un ayuntamiento grande de España, financia el desarrollo de un software que es el GBSIC, que fue el que empezó a popularizarse y a liderar el desarrollo de los SIC de software libre. Muy lentamente, muy pequeño, con poco financiamiento, se comienza en paralelo a desarrollar también QGIS, pero con dos filosofías diferentes. En GBSIC era dominada por este ayuntamiento español. QGIS era un software totalmente libre. Comienzan el desarrollo de ambas herramientas hasta que llega el año 2010, cuando en realidad estas herramientas comienzan a tener una verdadera fortaleza, que comienzan a competir fuertemente con ArcGIS. Nosotros fuimos pioneros en Venezuela en enseñar estas herramientas. Creamos una asociación de usuarios de GBSIC que después se extendió por toda Latinoamérica. Yo estuve dando cursos en Paraguay, en Brasil, en Argentina, de toda la difusión que esto se empezó a dar. Pero con un pequeño detalle. GBSIC en la primera versión se consiguió que tenía una falla estructural interna, que eso prácticamente nadie lo dice, pero que fue una triste realidad, porque el software, cuando se le agregaban muchos datos, se complicaba y se caía. El software tuvo problemas. Pero fíjense que, y como venía cerrado con esta institución, que a pesar de que era software libre, ellos controlaban todo el desarrollo, se trancó, se acabó el financiamiento, no pudieron seguir, pero QGIS sí siguió, poquito a poquito, lentamente avanzando, siguió desarrollándose hasta que logró posicionarse como el producto ahorita más importante del mercado en lo que es software libre, que compite de uno a uno con un software que cuesta más de $10,000, como es el caso de ArcGIS. Sí, sabemos mucho que lo pirateamos, que no debería decirse, pero yo la verdad es que ya no lo utilizo más. Con QGIS estoy más que suficiente y hace todo lo que tiene que hacerse. Aquí está más o menos esta historia en una línea de tiempo. Fíjense que estamos nosotros lidiando con esto de los años 80, 91 sale la primera versión de ArcView, hasta que les dije que sale por ahí en el 2000, 2002 QGIS, hasta que se posicionan en verdad en el mercado estas dos herramientas y ya se cambia todo este mundo. Hoy en día, ahorita acabo por cierto de bajar la última versión, la 3.22 de QGIS, y como les dije, con eso yo hoy en día hago todo lo que antes solamente podía hacer con ArcGIS. QGIS ha reemplazado completamente a este software, al software propietario, cumpliendo con toda la funcionalidad. Ahora mucha gente me pregunta, ¿pero qué es eso de QGIS? QGIS es solamente el software, pero siempre hemos hablado de que el software sin los demás componentes no sirve para nada. ¿Por qué? QGIS, si usted lo trata de montar en una máquina, en una computadora pequeña, no le va a jalar. Requiere una computadora robusta, con buena memoria y con buen procesador. QGIS sin datos geográficos no sirve para nada, no se hace nada. Y es una de las cosas que siempre decimos. Ahora hay una gran disponibilidad de datos libres que nos podemos acceder, y entonces nosotros podemos hacer ya trabajos con SIG. Pero eso no existía antes. Gracias a Internet que existen esta cantidad de datos. Los procedimientos, tenemos que tener personal, obviamente los dos que están pegados, no solamente personas que sepan de SIG, sino que sepan los procesos y los métodos para poder desarrollarlo, y que me permita a mí entonces generar toda esta información geográfica que, por ejemplo, es muy valiosa para los casos de los avalúos catastrales, pero también para el trabajo que hace uno como evaluador a la hora, por ejemplo, de tener los famosos referenciales y cosas por el estilo, que cuando uno los tiene en estas bases de datos referenciadas, es lo que le facilita a uno mucho el trabajo para poder hacer avalúos que sean más precisos con la información. Muy bien, el proceso de SIG entonces implica el manejo de mucha gran cantidad de información que viene en muchos formatos, ¿ok? Que ya sea que viene de un escaneado, que viene de un GPS, que viene de cartografía vieja que está en papel que se tiene que escanear o que se tiene que digitalizar para convertir en vectores. Durante mucho tiempo se trabajó
con imágenes de Landsat, que a partir del año 2000, con una liberación de una legislación en Estados Unidos que prohibía la venta de imágenes de satélites de alta resolución para empresas civiles, solamente estaba limitado para lo militar. Eso permitió el avance de todo este tipo de cosas. En lo que acaba de mencionar Miguel de los software estadísticos, R, SPSS y todo lo que trabajamos en sus respectivas épocas, bases de datos geoespaciales, archivos en múltiples formatos. Esto, señores, se convirtió en el pan nuestro de cada día en los sistemas de información geográfica. Siempre me acuerdo que la gente, Leo, pero ¿cómo funciona el GPS? Leo, que cómo funciona una imagen de satélite. Leo, que cómo hago para meterlo en una base de datos. Leo, que cómo hago para traerme un CAD. Leo, que cómo hago para traerme un modelo digital de elevación. ¿Por qué les digo todo esto? Porque ya prácticamente toda la información está disponible en la web de cualquier parte del mundo. A mí la gente, cuando yo llegué aquí a Guatemala, que yo traía ahí, estaba recién llegado, pero ya me dijeron, vamos a hacer un estudio de tal parte. Ya, ok, yo bajaba toda la información y la montaba, y la gente me decía, es que usted es un espía de la CIA, porque tiene tanta data, tiene más data que nosotros. Y digo, bueno, todo eso está en la web, lo que pasa es que sabe buscarla. Imágenes satélites gratuitas están en la web, modelos digitales de elevación están en la web, los vectores, por ejemplo, de las divisiones políticas administrativas están en la web de todas las partes del mundo. A mí, dígame cualquier país del mundo donde va, yo bajo la data que hay de ese país y yo hago el estudio básico, por lo menos inicial, para yo por lo menos poder arrancar el desarrollo. Yo ahorita le mencionaba a varios que desde aquí, desde mi casa, desde mi oficina donde ustedes me ven, yo puedo trabajar en cualquier lugar del mundo, y ahorita estoy haciendo proyectos en diferentes lugares del mundo precisamente porque sé dónde conseguir esa data que está disponible para todos. Data que me sirve para hacer avalúo, data que me sirve para hacer análisis, data que me sirve para hacer estudio. ¿Por qué? Bueno, pues como les dije, todo está en la web. Lo que pasa es que hay que saber buscarla, hay que saber no solamente buscarla, sino también usarla, saber qué es lo que estoy haciendo yo. ¿Por qué? Bueno, porque el GIS es la herramienta integradora. El sistema de información geográfico es la herramienta que me permite a mí integrar todo. Bases de datos, hojas de cálculo, mapas, estudios de diferentes áreas, de manejo de cuencas, manejo de suelo, uso de la tierra, cobertura vegetal, tipos de construcciones, ya hay hasta modelos 3D de muchas de esas áreas que me dan a mí las elevaciones. Yo tengo todo eso acceso, como le dije, en buena parte en la web, y entonces yo puedo, la herramienta base, clave de todo eso es el GIS. Por eso que me decía, oye, pero entonces yo tengo que volverme experto en GIS. Sí, deberíamos todos en verdad hacer un esfuerzo por tratar de aprender a manejar muy bien esta herramienta, porque es la que me permite a mí tener ese tipo de manejo de todas las herramientas que nosotros y datos que nosotros necesitamos desde el punto de vista de los evaluadores. Esto es un poco lo que le decía. Fíjense, Landsat está lanzando satélites desde el año 72. Toda esa data que antes, sí es verdad, antes estaba bloqueada, costaba muchísimo dinero, todo eso está gratis. La NASA lo liberó. Toda la información histórica del mundo en diferentes formatos de imágenes de satélite está gratuita en la web. Ya, ahorita cualquiera lo puede bajar, se conecta, se inscribe y baja la data de cualquier lugar del mundo. Pueden hacer estudios históricos, pueden haber estudios de cuándo se crearon diferentes actividades, y todo de acuerdo a lo que se haya levantado de acuerdo a cada tipo de satélite. Lo que pasa es que dice todo el mundo, yo lo quiero hacer, y de repente me llaman, Leo, ya baje la data. Bueno, tienes ahora que procesarla. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, ya tienes que aprender a hacer lo que, de los múltiples procesos que hay. ¿Por qué? Porque esto viene por bandas de colores, 6 bandas, 7 bandas, 8 bandas, 3 son de los colores primarios, RGB, y los demás son bandas multiespectrales que hay que saberlos manejar con software especializado, que antes también eran carísimos. Hoy en día QGIS ya integra una herramienta de procesamiento digital de imágenes que me permiten trabajarlo. Fíjense que yo he estado en varios institutos geográficos dictando estas charlas, y ellos se quedan sorprendidos de que nunca les actualizaron para aprender a manejar estas herramientas. Entonces no saben hacerlo. Les nombré la NASA, que es un sistema americano gringo de imágenes satélite, pero igual hicieron los europeos a través de la Agencia Espacial Europea, ESA,
creó un programa que se llama Copérnico, sacaron estos 6, 7 satélites de la serie Sentinel, y toda la data está gratuita en la web, toda. Hay diferentes tipos de satélites, satélites radar, satélites ópticos, satélites de diferentes resoluciones que ustedes pueden acceder para hacer cualquier tipo de, la mayoría de los estudios, parte de la data que nosotros necesitamos para hacer nuestros estudios de avalúo. Perdón. Ok. Todo esto fue un éxito y comenzó a popularizarse cuando Google sacó esta herramienta. Cuando Google sacó Google Earth Pro, de verdad que fue una cosa que yo pasé meses tratando de estudiar cómo lo habían logrado. Yo decía, wow, qué gente tan genia, qué gente tan maravillosa. Porque una de las cosas más complicadas que nosotros teníamos era subir imágenes satélites. Son imágenes que eran extremadamente pesadas. De cómo subirlas a la web. Eso fue un desarrollo tecnológico muy avanzado. Yo le daba los créditos a Google Earth hasta que recientemente, no sé si han visto esta película, se las recomiendo. Se llama The Billion Dollar Code. En los años 90, un grupo de jóvenes en Alemania, un artista y un hacker, fíjense ustedes, se pusieron a programar y lograron crear la herramienta. La herramienta que utiliza Google Earth Pro, no es originaria de ellos. Es una herramienta creada en Alemania por un grupo de jóvenes que inocentemente se la presentaron a Google y Google se las... Dicen ahí la película que se la robó. Bueno, hay mucho que hablar. Lo cierto del caso fue que esta gente se lo regaló de manera inocente y nunca recibieron nada a cambio. Google creó su producto y toda la historia la pueden ver en la película, se las recomiendo. Esas 2 películas se las recomiendo como películas base para entender un poquito todo este mundo de la geomática. Muy bien, hoy en día, como les mencionaba, QGIS es la integradora de muchos productos. Había muchos productos libres en el mercado, gente que ha hecho esfuerzos desde universidades, desde empresas privadas, desde diferentes soluciones. Se integraron todos y crearon entonces QGIS, se integró con GDAL, con GraphGIS, que fue el primer GIS de software libre, pero era extremadamente complejo. Saga, incluso R ya tiene una integración con QGIS. Yo puedo hacer estudios geoespaciales, geoestadísticos espaciales, utilizando el módulo de R que ya se integra a QGIS. Imagínense todo lo que eso me sirve a mí para hacer los avalúos. En verdad que teniendo una buena base de datos, yo puedo trabajar de esto de una manera bastante eficaz, además de muy avanzada. QGIS, como les decía, hoy en día, por ejemplo, en mi caso, con los avances tan grandes que están teniendo los smartphones, las cámaras digitales 360, los drones, los robots que ya están saliendo en el mercado y las nuevas imágenes de satélites de alta resolución gratuita que ustedes pueden conseguir. Fíjense que con esta pequeña inversión, que aquí lo que ustedes ven, exceptuando el robot ese que está allá abajo, todos son pequeñas inversiones, que no creo que lleguen ni a $3,000, $2,000 o tal vez menos. Ustedes pueden tener acceso a toda esta tecnología usando software gratuito. Esto es lo que yo llamo ahorita el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque pues es de esto que yo trabajo. Todos los días estoy haciendo levantamientos para diferentes usos, para diferentes trabajos, para diferentes proyectos con estas herramientas. Por ejemplo, a nivel de los smartphones, los avances que han tenido estos equipos de alta gama me permiten a mí tener GPS de alta precisión, me permite a mí colocar mapas, me permite a mí desarrollar aplicaciones que ahorita vamos a ver muy poderosas en la palma de mi mano. Y no sé, digamos de los drones. Los drones hoy en día incorporan sensores muy avanzados, como por ejemplo un sensor multiespectral que me permite a mí ver en qué estado se encuentra cualquier sistema agrícola. Por ejemplo, LIDAR, que me permite a mí medir cualquier tipo de desarrollo en cualquier nivel. Esto me mide, me calcula altura, me calcula todo con un solo pase de dron. O medir grandes áreas con los drones de ala fija. Esto ha avanzado tanto, pero obviamente son tecnologías de las que tú no tienes que especializarse, pues. Pero ha avanzado tanto que le da un cambio total a lo que era la forma de lo que uno hacía estos tipos de avalúos y sobre todo los avalúos masivos para el área catastral gracias a esta herramienta. Fotogrametría, modelos digitales de elevación, modelos 3D,
Todo eso se hace con un sencillo vuelo de dron, que es lo que nosotros pues estamos trabajando continuamente, lo que yo trabajo continuamente en todos los proyectos que yo hago, de acuerdo a los que venía yo, lo que les he estado pues mencionando. Muy bien, para terminar ya, los SIG hoy en día se venden, vamos a llamarlo de alguna manera, se desarrollan en tres grandes niveles, en tres grandes tipos. El del desktop, que es el clásico, que es el que yo instalo en mi computadora, bajan QGIS, lo instalan y listo. El web, que es la moda ahora, todo lo quieren la gente en la web, subir sus mapas a la web, lo que se llama la tecnología del web mapping, que es lo que me está dando ahora a mí de comer bastante, porque todo el mundo me pide, súbeme el mapa a la web, súbeme el dron, la fotografía del dron a la web, hazme el estudio, me lo montas en la web. Y ahora que se está comenzando mucho a desarrollar lo que es los SIG móvil, porque también pues, han aparecido muchas herramientas para hacerlo de una manera más sencilla. Esto antes era costosísimo, complejo, llevaba mucho tiempo, pero hoy en día está evolucionando hacia el desarrollo de herramientas muy rápidas. Vamos para terminar entonces. Estos desarrollos, por ejemplo, del web mapping se trabajan en dos grandes áreas. Frontend, que es lo que el usuario ve a través de su navegador, ya sea Opera, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla. Eso requiere de un desarrollo web a través de la tecnología HTML, CSS, JavaScript y algunas de las librerías geográficas que hay, como por ejemplo OpenLayer. Todo esto es gratis, las herramientas, ojo, se tiene que pagar a nosotros los que somos los desarrolladores de este tipo de cosas. Y el backend, que ya son para cosas más avanzadas, que es donde yo guardo entonces bases de datos, tengo que tener un servidor y existen la forma de crear ya geoportales mucho más avanzados, que son, por ejemplo, lo que quiere crear Miguel. Eso tendría que utilizar software de backend. También todos son gratuitos, GeoServer, PostGIS, MySQL, todo eso son. La integración de estas dos herramientas es lo que me permite a mí generar una aplicación web mapping de diferentes niveles. Cuando hablo de niveles, me refiero a diferentes niveles de complejidad. Aquí está, por ejemplo, a nivel de front-end, pues existe muchísima tecnología. Ya existen mapas base, como por ejemplo, trabajando con el API de Google Maps, o si quieren algo gratuito, OpenStreetMap, lo único que no tiene imágenes satélite, pero tiene toda la cartografía vectorial de manera gratuita. Esto es otra cosa que yo les decía, yo puedo llegar a cualquier ciudad del mundo, simplemente con mi QGIS, bajo todas las calles, toda la infraestructura, todo los parques, toda la data está allá en la web. Yo lo que hago es que la bajo y la subo a mi SIG y hago mis estudios ahí. Y es lo que la gente cree que esto es secreto, porque eso es la cultura que se ha creado, pero en realidad todo esto está disponible en la web. A nivel de front-end y a nivel de back-end, pues toda esta tecnología que hay que especializarse, porque si son pues un poco complejas, igual aprender a manejar JavaScript, hacer HTML y todo ese tipo de cosas, conocer las librerías Leaflet, sí requieren de especialistas, ¿ok? Igual esto. Y ahorita lo que está de moda, como le estaba mencionando, es hacer aplicaciones SIG para los teléfonos. Hay mucho movimiento con eso. Hoy en día un teléfono, casi que cualquier teléfono, los de media, incluso algunos de baja gama, ya tienen acceso a un GPS de buena calidad, que me permite a mí recibir los satélites de cualquiera de los que existen, los GPS gringos, los Galileos europeos, los GLONASS rusos o el Beidou chino. Todo eso está disponible y ustedes lo pueden bajar cuando ustedes quieran. Entonces yo puedo hacer todo ese tipo de trabajo, mediciones, aplicaciones donde yo tenga ese tipo de movimiento y yo pueda, por ejemplo, usarlo para hacer mi trabajo de la parte de avalúo. Bueno, esto se ha popularizado mucho con herramientas como Waze y Google Maps, que mucha gente me dice a mí, Leo, yo tengo una aplicación de GPS. Ah, sí, puedes hacer mediciones, todo. Sí, claro, con Waze. No, con Waze tú no puedes hacer mediciones, tienes que instalar otra. Ah, caramba, yo pensé que se podía. Fíjense que este mundo surge de Uber, de Globo, de todas estas empresas que se han creado gracias al desarrollo de los GIS y de toda esta tecnología que yo les estaba diciendo. Todo esto que ustedes están viendo ahí, se hagan las herramientas que yo les mencioné a ustedes anteriormente. Y eso es, pues, que es lo que yo trabajo, ¿no?
Ya para la parte móvil, pues mucha gente me pregunta, Leo, quiero que me monte un GIS en el teléfono, pero yo llevando mi control de todas las cosas, sí. Entonces hay que estudiar, esto es otra nueva tecnología que está saliendo, porque anteriormente o inicialmente se hacían solamente con herramientas nativas, ya sea para Android o para iOS, y ahora se pueden hacer con tecnologías híbridas, como es el caso, por ejemplo, de los que le mencionaba ahorita, HTML, CSS, JavaScript, etcétera. Ahí surgen tres opciones, ya sea la creación de web app con esas tecnologías que le mencioné ahí, las creaciones de app híbrida con esas tecnologías que aparecen allá abajo, o de creación de app nativa que ya requieren pues herramientas mucho más complejas. Esto ha evolucionado, señores, a unos niveles que ustedes no tienen idea de la facilidad con la que yo puedo llevarme mi teléfono y hacer prácticamente todo el levantamiento de la data que yo hago para un avalúo simplemente teniendo estas herramientas o yo pudiendo desarrollar algo que se adapte específicamente para lo que yo quiero, incluyendo la creación de los mapas. Miren, casualmente, ya para terminar, yo hace un mes, hace 5 o 6 semanas, me llamaron de un proyecto que yo estoy haciendo en Puerto Rico, pero desde aquí, para la creación de una app. Y yo la verdad que estaba un poquito flojo en eso y me puse para estudiar y miren, me conseguí una gran cantidad de herramientas que hay ahorita en el mercado que me permiten desarrollar estas apps súper avanzadas, súper sofisticadas, de una manera relativamente sencilla. Sí, es verdad que tienes que saber tener todo el background de SIG y de todas esas cosas, pero en realidad no son tan complejas como otras herramientas y nosotros desarrollamos esta herramienta, yo desarrollé esta herramienta en relativamente muy poco tiempo, donde manejo todas las vallas que existen en la isla de Puerto Rico, son 800 vallas, y ahí tenemos todo, incluyendo cuánto produce, qué información tiene, cuánto es el costo, cuánto fue la última vez que se actualizó, el mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Que le sirve mucho a la gente para ellos, por ejemplo, ellos tienen que comprar el terreno donde está, ver la valoración del terreno, ver la construcción, todo. Buena parte de los métodos que nosotros utilizamos para hacer nuestros avalúos, pues obviamente ellos también los hacen más especializados, pero igual tienen que tener todos esos costos para mantener, por ejemplo, cuánto va a ser el ROI, cuánto va a ser el tiempo del retorno de la inversión de este tipo de herramientas. Bueno, disculpen que lo hice todo más rápido, pero ya estamos terminando. Para responder la petición que estaba haciendo Miguel, ya nosotros hemos creado un grupo. Toda esta gente que trabajó en la primera parte de esta charla, que se creó con la OEA, Lincoln Institute, FICEDET, creamos un grupo en Argentina que se llama Valor del Suelo América Latina. Ahí se creó un mapa con todas estas tecnologías que yo les estoy diciendo, donde participa todo el mundo. Toda la gente que quiere manda los valores de los suelos que ellos tienen y se creó este gran mapa. Ustedes lo pueden consultar, es gratuito. Fíjense como hay, por ejemplo, del Salvador, OPAMS, que es la Oficina de Planificación, es una oficina de gobierno, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de la ciudad de San Salvador. Ellos contribuyen a este mapa, son oficinas del gobierno, pero que generan este tipo de información. El INEGI, el famoso INEGI de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, siempre hay un conjunto de personal que se encarga, ellos manejan todo el país y ellos se encargan de estar mandando los valores de la tierra, del suelo, en América Latina, en México específicamente. Si ustedes se meten en esa página web, van a ver que hay valores, más de 70,000 valores históricos de valores del suelo en muchos países de toda América, tanto urbano como rural, tienen ustedes acceso. Todo se visualiza con una herramienta SIG de todo esto que hemos estado hablando. Bueno, con esto termino. Disculpen la rapidez de todo, pero quería cumplir con los tiempos. Hice 48 minutos, lo hice bien. Cumplí con mis tiempos.